Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Estás escuchando Voces de la Investigación, un espacio de divulgación científica donde dialogamos sobre educación, sociedad y conocimiento. Soy Silvia Castillo López, maestra de Educación Especial, y te doy la bienvenida a este espacio para que juntos descubramos cómo las habilidades socioemocionales abren nuevas oportunidades de aprendizaje e inclusión. Abrimos este espacio con información clave. Escucha nuestra cápsula informativa. Construyendo inclusión desde la comunicación. Las habilidades socioemocionales son fundamentales en el desarrollo integral de las personas, especialmente durante la infancia. Estas habilidades incluyen la capacidad de reconocer y regular emociones, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y enfrentar desafíos de manera resiliente. El lenguaje y la comunicación juegan un papel clave en este proceso, ya que permiten expresar pensamientos, emociones y necesidades. Cuando un niño o una niña desarrolla habilidades comunicativas, no solo mejora su desempeño académico, sino también su interacción social, su autoestima y su capacidad para resolver conflictos. En contextos educativos inclusivos, fortalecer estas competencias es esencial. Cada estudiante tiene una forma distinta de comunicarse y reconocer estas diferencias implica generar espacios donde todos puedan participar, expresarse y sentirse escuchados. A través del acompañamiento, la empatía y estrategias adecuadas, como la escucha activa y el modelado del lenguaje, es posible transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Fomentar las habilidades socioemocionales no solo impacta en el presente, sino que sienta las bases para una vida más plena, participativa e inclusiva, porque comunicar lo que sentimos también es aprender. Educar es transformar realidades. Esto es nuestro producto didáctico. Detrás de una forma de hablar hay una emoción. En muchas ocasiones, lo que decimos no refleja realmente lo que sentimos, sino una forma rápida o poco clara de expresarlo. Por ejemplo, cuando alguien dice, no me importa, muchas veces en realidad quiere decir que sí le importa, pero que no sabe cómo expresarlo. O cuando escuchamos, déjame en paz, puede significar, necesito un momento para tranquilizarme. También ocurre cuando un niño o una niña dice, no puedo hacerlo. En realidad, puede estar sintiendo inseguridad o miedo a equivocarse. Traducir emocionalmente implica ir más allá de las palabras y reconocer la emoción que hay detrás de ellas. Esto nos permite responder de manera más empática, evitar conflictos y generar mejores formas de comunicación. Aprender a transformar lo que sentimos en palabras claras y respetuosas es una habilidad que se desarrolla con práctica, acompañamiento y escucha. Porque no solo importa lo que sentimos, sino cómo lo expresamos. Y cuando aprendemos a comunicar nuestras emociones de forma adecuada, abrimos la puerta a relaciones más sanas, al entendimiento y al aprendizaje compartido. Aprender a traducir nuestras emociones en palabras más claras y respetuosas nos ayuda a comunicarnos mejor y a fortalecer nuestras relaciones, porque no solo importa lo que sentimos, sino cómo lo expresamos. Para entender mejor, aquí tienes un dato relevante. En la locución, no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. El tono de voz, la intención y la emoción pueden influir más en la interpretación del mensaje que las propias palabras. Por eso, desarrollar habilidades socioemocionales
permite a los locutores comunicar con mayor claridad, empatía y conexión con su audiencia. Cada historia tiene algo que enseñarnos. Abrimos el espacio de hoy para escuchar la entrevista. Hoy hablaremos sobre la importancia del lenguaje, la comunicación y las habilidades socioemocionales en el desarrollo personal. A veces pensamos que las dificultades en la infancia pueden limitar nuestras oportunidades. Sin embargo, existen historias que demuestran que, con apoyo, perseverancia y acompañamiento, es posible transformar esos desafíos en nuevas posibilidades. Hoy nos acompaña Jesús Mizrael Pérez Salinas, un joven locutor que ha logrado convertir sus retos en una historia de inspiración. Jesús, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por compartir este espacio y permitirnos conocer un poco más de tu historia y todo lo que hay detrás de tu camino como locutor. No, muchas gracias, maestra. Para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana aquí en esta entrevista y pues será un placer contarles de mi vida. Gracias. ¿Quién es Jesús hoy y cómo te gustaría que te conozca la audiencia? Pues un muchacho que todavía sigue siendo como un niño que tiene muchos sueños por delante, que todavía tiene esa habilidad de ser aventado, de aventarse a las nuevas oportunidades, que explora nuevos caminos y que busca salir adelante en este peregrinar que es la radio. Me gustaría que la audiencia me conozca como un joven arriesgado, que no le tiene miedo a las complicaciones, que ante cualquier complicación pueda conseguir su objetivo en este mundo de los medios de comunicación. Muy interesante, Jesús. Qué padre. ¿Cómo recuerdas tu infancia en relación con el lenguaje y la comunicación? Bueno, yo era un niño muy introvertido y era un niño que tenía muchos problemas con el lenguaje. Yo batallaba mucho para poder hablar con la demás gente, era muy tímido. Para mí era mucho batallar el poder hablar con compañeros del salón, para tener amigos. Y en el tema del lenguaje, era una persona que batallaba mucho con el lenguaje. Batallaba mucho para pronunciar algunas palabras. Yo hablaba pisándome la lengua. Mi mayor problema era decir tren, que ahora se me escucha bien, y que de niño en primaria, todavía en secundaria, batallaba mucho con decirlo y decía tlen. O sea, confundía la R con la L y pues fue bastante lo que tuve que batallar para poder corregir ese detalle dentro de mi lenguaje. Híjole, pero sin duda una prueba superada. Claro. ¿Qué tipo de dificultades enfrentabas al expresarte o a interactuar con otros? Híjole, el trabarme mucho, porque yo cuando hablaba mucho con la gente era de los que comúnmente se tropezaba. O sea, decía una palabra y ahí me quedaba, tropezándome cada ratito, tratando de corregir la palabra, y así era como yo me complicaba al expresarme y al hablar con los demás. Ok. ¿Hubo momentos en los que esto afectó tu autoestima o tu relación con los demás? No hubo momentos en los que me llegara a afectar, porque cuando yo era niño lo veía normal. Y cuando ya crecí, con el paso del tiempo, me empecé a dar cuenta de que no estaba bien. Me di cuenta como eso de los 15 años. En primaria no me llegó a afectar. El ser introvertido sí me llegó a afectar muchísimo, claro que sí. Se me hizo difícil poder socializar con la gente. Sin embargo, con el tiempo, también con la seguridad que uno va generando, pues se quita estos detalles y los va corrigiendo dentro del plano. Ok. ¿Y recibiste algún tipo de acompañamiento, ya sea terapia, apoyo escolar o familiar? Yo en primaria recibía un apoyo, pues digámosle básico, un apoyo básico con el lenguaje.
el cual no me funcionaba, el cual pues no tenía la capacidad o no creía yo el que pudiera superar el problema del lenguaje. Cuando se da el momento en que lo supero fue cuando entré a la radio. Ok, qué interesante. Y ya en la radio, ¿qué estrategias o qué actividades te ayudaron a mejorar tu comunicación? Me topé muchas de las que yo tenía de niño y era una de las comunes, que era ponerse el lápiz en la lengua. El más común de todos. Los más tradicionales que te dice la familia de ponte algo en la boca para que la lengua pueda movilizarse más. Y en la radio cambiaron, solamente me topé el de lápiz. Y en la radio nos enseñaron a gesticular, el colocar bien las palabras, el abrir un poco más la boca para poder colocar bien las palabras en cada una de las oraciones al entrar al aire. Ok, ¿y fueron tus mismos compañeros los que te ayudaron o...? Claro, mis compañeros de cabina, mis compañeros de grabación, fueron los que ellos me ayudaron y los que me dieron sus consejos, con los que me dieron su guía para poder dominar y para poder corregir estos problemas que tenía yo desde niño, desde los 6 años que tenía. ¿Cómo aprendiste a reconocer y manejar las emociones que surgían a partir de tus dificultades de comunicación? Me basé mucho en la seguridad y la confianza. Además de ser un joven introvertido, era muy inseguro. Y el empezar ahora a decir, a querer cada uno de los puntos, porque sabemos que si nosotros queremos un detalle que nosotros tenemos, lo empezamos a valorar y lo empezamos, de la valoración y al amor se empieza a trabajar. Y yo batallaba mucho con mi seguridad y empecé a trabajar con mi seguridad. Y después de trabajar con mi seguridad pude controlar mis emociones y no me podía, ya llegaban los momentos. Es ahorita actual que a veces sí me llega a pasar donde me olvido de colocar algunas palabras bien, algunas veces me piso la lengua y ahora no me causa tanto peso emocional porque ahora sé que lo puedo corregir en cualquier momento, sé que tengo ejercicios para corregirlo y ahora no me siento tan solo como llegaba yo a estar de joven, de niño. Ok. ¿En qué momento comenzaste a confiar más en ti mismo y qué situaciones te ayudaron a fortalecer esa seguridad de la que nos hablas? Desde que entré en la radio, desde que yo llegué a ponerme en pie al profesor Israel Beltrán Montes a pedirle una oportunidad en radio, desde ahí yo creo que empecé a dominar un poco más la seguridad, un poquito más la seguridad. Desde ahí empezar a manejar, porque enfrentarte a un personaje icónico del municipio de Cuauhtémoc, creo que también del estado de Chihuahua, es difícil. Y es muy difícil, mucha gente no puede enfrentarse al señor Beltrán y decirle en cara, oiga, yo quiero una oportunidad de entrar al medio de comunicación. Y también, pues, el primer momento que yo entré al micrófono, yo pedía al jefe de locutores pedir solamente o presentar nomás solamente una canción. Y hubo un momento también donde, en una forma, yo creo que de sarcasmo, el jefe de locutores nomás me dijo de broma, solamente una. Dijo, no tengas miedo y presenta más. Y yo desde ahí empecé a presentar más canciones, empecé a entrar más al aire. Y pues ya eso desde hace 5 años y aquí nos tienen 5 años ya al aire, aquí en Cuauhtémoc, en la radio. Yo creo que sería importante preguntarte tu edad, Jesús. Tú hablas de que tienes 5 años ya en la radio, pero ¿a qué edad empezaste con esta iniciativa? Yo empecé, a los 15 años empecé en la radio. Yo pedí una oportunidad en radio. Yo empecé a los 15 años. El decir 5 años dicen es poquito, pero no. Es bastante trabajo, es mucho batallar. A veces momentos en los que dices no puedo y en los que vas, y uno que es terco, pues aquí le intenta y ya son 5 años. Yo dije, esto va a durar. Cuando yo entré a los 15 años dije, esto va a durar 6 meses, esto va a durar 3 meses, esto va a durar 1 mes.
Y pues bueno, ese mes se convirtió en 5 años, 6 años ya. Sí, de veras que es de admirarse, sobre todo porque pues prácticamente eras un adolescente cuando iniciaste. Claro. ¿En qué momento descubriste que querías ser locutor? A los 9 años yo empecé a escuchar radio de manera casual, estando con mi abuelo en el centro, y desde ahí me llamó algo la atención. Me empezó a llamar la atención cómo estaba el locutor en cabina, la manera en que él se expresaba, la manera en que él enviaba saludos, presentaba las melodías. Desde ahí me empezó a agradar un poco y empezaba yo a escuchar mucho la radio. La escuchaba formalmente los domingos hasta tener la obsesión de escucharla de lunes a domingo todos los días, a cualquier hora. Bueno, no a cualquier hora, porque yo tenía que estar en la primaria. Yo saliendo de la primaria me acuerdo que llegaba a la casa corriendo, casi corriendo, y lo primero que hacía era escuchar la radio antes de todo. Ok. ¿Cómo influyó tu proceso personal en las decisiones que tomaste para construir tu camino como locutor? Bueno, pues fue el primero a tener una mentalidad de arriesgarme. A mí me enseñaron mucho una frase que dice ¿qué tal si sí? Esa frase todavía no se me olvida, porque esa frase nos olvida decirnos que a toda oportunidad que tú busques puede haber un sí. Las veces que tú le insistas, el no ya lo tienes asegurado también. Hay un no asegurado en todo. Y si tú sigues insistiendo, lo sigo diciendo, en lo que me influyó fue el ser terco, el persistir, el no parar, en buscar la oportunidad en los medios de comunicación. Yo a mis 15 años, dice mucha gente que a los 15 años no ven a nadie pidiendo oportunidad en la radio. Hasta los mismos locutores lo dicen, porque hay mucha gente que pedía desde los 17, 18 años, pero no habían visto a nadie desde los 15 teniendo esa actitud de querer salir, destacar dentro de los medios de comunicación. Claro que también hay colegas que yo conozco, colegas que son de mi misma edad, de la misma edad que tengo, que también empezaron en los medios de comunicación, que nomás, pues ahorita en el estado somos 2 personas. Que estamos a esta edad de 20 a 21 años estando en los medios de comunicación. Híjole, wow. Qué padre. ¿Recuerdas tu primera experiencia frente a un micrófono? Claro, fue de esas veces que yo comenté al principio que yo quería presentar una canción, y solamente le decía al jefe de locutores con esa pregunta: yo puedo presentar una canción, y nomás me iba presentando de una canción a una canción. Pero lo que más mueve en mí fue cuando yo empecé a estar de practicante, que esa anécdota pues la conoce un locutor y me la ha contado a mí, que yo ni siquiera me acuerdo de la anécdota. Y es que yo empecé a operar al segundo día de practicante. O sea, al segundo día de practicante yo empecé a operar, y dice, y nadie ha llegado con esa, pues con esa actitud de querer operar al segundo día, porque hay mucha gente que a las 2 semanas ya te empezó a operar, pero nunca una persona al segundo día. Híjole, definitivamente pues tienes las aptitudes, ¿no? Las habilidades ya de manera nata, creo yo. ¿Qué sentiste en ese momento? Miedo, claro, miedo normal. El estar enfrente de un micrófono es una responsabilidad tan grande. Tú no lo asimilas cuando empiezas en los medios de comunicación, no lo llegas a asimilar, pero cuando ya estás frente al micrófono, cambia tu perspectiva y cambia tu mundo. Entras a un mundo donde tienes que cuidar tus palabras, es un mundo donde tienes que cuidar tu opinión, donde tienes que estar, donde prácticamente tienes que conocer a la gente que te está escuchando. Aunque no la conozcas, tienes que conocer a la gente. Va a sonar extravagante esto, absurdo, pero pues yo creo que el formato de la estación o el contexto del programa ya te hace saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta saber, qué es lo que le gusta escuchar. Entonces ese fue mi primer momento, miedo. Fue miedo de presentar la canción, el prender el botón del micrófono, de estar al aire. Se siente un momento de intenso miedo, pero cuando ya lo haces
y sales de presentar esa canción, porque cuando estás presentando esa canción es una eternidad, o sea, aunque sean segundos, tú sientes que esos segundos se convierten en una eternidad, y ya cuando terminas de presentar una canción sientes un alivio y sientes alegría de por primera vez hacer lo que tú querías en tanto tiempo, y pues es maravillosa la primera experiencia en el micrófono. Qué emocionante. ¿Qué obstáculos enfrentaste en el camino para convertirte en locutor? Principalmente el miedo. Siempre el miedo, cuando tú te dejas dominar por el miedo, va a ser el peor obstáculo. Va a ser uno de los más grandes que vayas a tener en la vida. Pero cuando haces las cosas con miedo, porque las cosas se tienen que hacer con miedo, no es quitarte el miedo, sino hacer las cosas con miedo, que eso te hace valiente, te hace ser arriesgado, aventarte a las dificultades o aventarte a ese tipo de procesos que dices, pues qué tal si no, o qué tal si sí, pero pues si lo haces con miedo, yo creo que te va mucho mejor. Excelente, Jesús. ¿Hubo momentos en los que pensaste en rendirte? Claro, como todo mundo tiene momentos en los que dice, ya no puedo seguir en el camino. Es muy difícil seguir en el camino, sin embargo, le digo la verdad, sí he llegado a esos momentos donde digo, ya me quiero rendir. Y principalmente en lo que estoy incursionando en una nueva faceta, que es la crónica deportiva, ha llegado momentos que he dicho, no puedo rendirme. Sin embargo, pues ya vamos aquí por 2 años de aprendizaje en la crónica del béisbol, y estamos empezando apenas. Y le digo, hace 1 año yo pensaba con eso de rendirme, mejor no le sigo en la crónica del béisbol. Y pues aquí seguimos, ya empezamos las primeras narraciones, han salido perfectamente bien, gracias a Dios. Todo ha salido muy bien, y pues estamos empezando la nueva faceta de la crónica deportiva. No cabe duda que hay un gran futuro, Jesús, en tu carrera. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro hasta ahora? El entrar a donde actualmente trabajo, en las estaciones que trabajo yo, han sido el mayor logro de la vida. Y sin embargo, poder ya tener un cambio de primaria, de secundaria, a lo que actualmente hago ahorita. Mucha gente me ve y me dice, oye, ya no hablas como antes. O sea, ya yo tenía una voz muy aguda cuando era muy pequeño, y ahora que hablo con esa gente, pues me dice, oye, has cambiado muchísimo. Y de verdad, mucha gente me ha dicho, estamos muy orgullosos de ti. Mucha gente mucha gente me apoyó y sabe que yo quería estar en los medios de comunicación. Mucha gente estuvo ahí, tal vez no ayudarme a entrar al medio, pero me ayudó con sus palabras, que me ayudó con decirme, tú puedes, todo está en ti. Y claro, pues les estoy agradecido con esas personas de verdad que me dieron el apoyo. Claro. Hoy, ¿cómo describirías tu relación con la comunicación? Híjole, soy extravagante ahorita yo hablo con muchísima gente, ahorita muchísima gente me conoce, a comparación de como cuando yo era niño. Es muy diferente la perspectiva que tienes tú de niño, porque yo de niño pues yo me veía prácticamente solo, o sea, teniendo el miedo a socializar con la gente. Y hoy no, o sea, hoy soy una persona que habla muchísimo. Hoy soy gente que tiene muchos amigos, que tiene muchos compañeros, y de verdad se siente bonito, pues el hoy verme a mí, pues híjole, es algo diferente, o sea, es un mundo diferente a lo que yo vivía de niño. Y me imagino que eso te hace sentir Claro, muy bien, ¿verdad? Me hace sentir muy bien. ¿Qué habilidades personales crees que fueron clave en tu proceso? El aprender muy rápido. Siempre mucha gente me dice, Eren, tú aprendes con las cosas que tú ves. Y yo creo que ha sido así. Yo me considero una persona autodidacta y he aprendido todo lo que yo llevo aprendido en este camino. Fue de una manera de aprender solo. Claro, mucha gente me explicó, yo tuve maestros en esto de la radio, pero también parte de las cosas que yo he llegado a aprender fue de manera autodidacta. ¿Cómo influyeron estas habilidades en tu desarrollo? El ser autodidacta te influye muchísimo a inspeccionar o a indagar muchas cosas
que al principio tú las ves difíciles y son un mundo diferente, pero cuando tú entras a conocerlo, pues dices, esto no es difícil. Yo creo que es una de las cualidades que tiene una persona autodidacta, de decir, supongamos yo que también estoy en el proceso de diseño gráfico. Yo no era una persona que le gustaba el diseño gráfico, que tenía algo que ver con el diseño gráfico. Yo era una persona que en la primaria pues no le gustaba dibujar y que no era tan creativo, y que hoy en día pues veo, digo, ¿de dónde sale tanta creatividad? ¿De dónde sale todas las ideas que yo traigo? O sea, digo, estas ideas no las tenía Jesús de pequeño. Sí, me acuerdo que yo tenía ideas de hacer grabaciones de niño con una tableta, con un micrófono. Yo me acuerdo que le pedí a mi mamá, y en regalo de Navidad yo no le pedí lo que tradicionalmente pedía uno, una tablet, un balón, yo le pedí un radio con un micrófono, y fue lo que me llevó mi mamá. Y de ahí empecé, yo escuchando a los locutores, yo imitaba a los locutores, imitaba bastante a los locutores, como presentó una canción de Sin Ahora la Temperatura. Y cuando yo entré aquí en la radio, presentaba como los locutores, o sea, casi imitando a los locutores. Y de ahí se fue aprendiendo rápido. O sea, yo creo que el ser autodidacta influyó bastante en mí en ese aspecto, en indagar, en buscarle, porque los que siempre somos muy inquietos en buscar algo nuevo, en aprender algo nuevo. Cualidades clave, ¿verdad? Claro. ¿Qué le dirías a niños, niñas, jóvenes o incluso adultos que hoy enfrentan dificultades similares? Que en la vida siempre hay un obstáculo. O sea, no hay que sentirse caídos porque tú piensas que tú quieres ser locutor, o tú quieres ser cantante, o tú quieres ser abogado. No hay obstáculos en la vida. Siempre va a haber obstáculos en la vida. No hay una vida de aprendizaje sin batallar, porque la vida es de aprender. El hacer lo que a nosotros nos gusta es lo principal, aprender. Híjole, pues historias como la de Jesús nos recuerdan que las dificultades no definen nuestro destino, sino las oportunidades que podemos construir a partir de ellas. La comunicación, más allá de ser una habilidad, es un puente que nos conecta con los demás y con nosotros mismos. Ya para despedirnos, me gustaría que hicieras pues no sé, algo que quisieras compartir con el público, así como en tu papel de locutor. Bueno, no sé, me gustaría compartir en el papel de cronista, me encantaría muchísimo. Y es que cuando uno narra una jugada de béisbol, tiene que ser emocionante, claro, tener sus puntos medios donde no hay una jugada interesante, es ser neutro, como decir. Amigos, entramos ya a la parte alta del cuarto capítulo, estamos en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo de Manzanero de Cuauhtémoc viene a su turno a la ofensiva por conducto de Iván Orduño, Daniel García y Rafael Sainz. Es la tanda mínima que se viene a enfrentar los lanzamientos de Álvaro Sandoval, del equipo de los Dorados de Chihuahua. Ahí tenemos en la caja de bateo Iván Orduño, y Álvaro Sandoval presenta lanzamiento en dirección al Pentágono, y es la primera pelota mala. Es el primer ofrecimiento malo para la cuenta de Iván Orduño. Álvaro Sandoval presenta lanzamiento en dirección al Pentágono, y ya está saliendo en el elevado a los terrenos del jardín derecho. Se va anclando el corredor hasta la intermedia. Doblete el batazo que conecta Iván Orduño por todo lo profundo del jardín derecho, y es parte de mi trabajo. Muchísimas gracias, Jesús. No, de verdad, muchísimas gracias, maestra. Esto fue Voces de la Investigación, un podcast realizado por el sexto semestre del Doctorado en Educación de la UPENESH Unidad Cuauhtémoc, dirigido por la doctora Vanessa Ledesma López y producido por Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cerramos micrófonos, pero abrimos conversaciones, porque investigar también es transformar. Hasta la próxima.